Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir, bienvenidos, bienvenidas a la primera charla, la primera actividad especial de Festical Itinerante Córdoba, tercera edición. Nuevamente aquí en el Centro Cultural Córdoba, agradecidos que nos hayan abierto las puertas y nos hayan permitido organizar esta charla, que para Festical las charlas intentan ser, bueno, justamente un espacio de intercambio, de reflexión, de diálogo, para hacernos algunas preguntas, para intentar ver qué está pasando por un lado con la producción, en este caso de lo que vamos a hablar, y también exhibición, también programación. Bueno, hay varias cosas que nos interesan poder dialogar en este caso. Y armamos una mesa panel con invitados, invitadas, para poder construir colectivamente un pensamiento y una reflexión. Pusimos como título Escenas compartidas, ¿no? Un diálogo entre o con realizadores, productores y estudiantes. Entendemos que estos puntos de encuentro, estas confluencias de miradas y de experiencias siempre pueden ser muy gratificantes y muy enriquecedoras para pensar no solamente un presente, sino un porvenir eventualmente, que creo que es lo que se necesita en este momento, entre otras cosas, pensar un mañana, si es posible, y qué tenemos para aportar en ese sentido. Tenemos, decíamos, invitados, invitadas. Vicky, ¿cómo estás ahí? Co-moderadora, inaugurando rol. Bueno, es mi primera vez hablando, así que un poco nerviosa, perdón. Pero no, bien, muy feliz también con los chicos y todas las chicas que se han sumado. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, la verdad, los quiero escuchar a todos. Ya los conocí a todos, me parecen personas muy interesantes, así que no veo la hora de escuchar sus opiniones. Y bueno, ¿te parece que los voy presentando? Bueno, arranca vos, por favor. Bueno, a derecha, esa es mi derecha, por eso no manejo. A mi derecha está Vicky y Darío. Vicky es estudiante de cine, se encuentra en estos momentos en el último año. Además se inclina por las áreas de producción, dirección y guión, y está en estos momentos realizando su trabajo de final de grado, o conocido como la tortura de la tesis. Y también a mi otra derecha, creo, está Darío, que también estudió cine aquí en Córdoba. Pues hasta el momento he hecho 3 largometrajes, si no estoy equivocada, que son Primero Enero, Mochila de Plomo y Lo Deseado. Lo Deseado lo pude ver, no sé, en el Festival de Cine de Santiago. Sí. Ah, ¿sí te acordás? Qué lindo. Que han circulado por distintos festivales y ganado varios premios. También entrega a la productora Bombilla Film. No sé si quieren decir algo, hablar, saludar. Hola. Bueno, hola. Les doy muchas gracias por venir y le paso el micrófono a Darío. No, también muchísimas gracias por la invitación. Bombilla Cine ya no existe más como productora, la integraba y se disolvió, pero igual está todo bien, hicimos varias películas muy bonitas juntos con Ferroca. No, aquí está perfecto. Se disolvió por cuestiones del tiempo nada más. De tiempo. Pero dio grandes películas, es lo importante. Bueno, acá a mi izquierda presento a otra invitada, otro invitado, Violeta Tedesco, bienvenida, productora audiovisual, televisiva, fotógrafa, editora, directora de arte, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba como técnica productora audiovisual y actualmente finalizando la tesis, la licenciatura. Ahí va, genial. Y a un señor que no creo que necesite tanta presentación ya en Córdoba, es un peso pesado del audiovisual cordobés. Por kilos que... Ahí va. Ale Cosa, docente de cine, director, guionista, crítico, programador de festivales, cineclubista, ex presidente de la Asociación de Amigos, ex dije. Mandato cumplido, como se dice por ahí. Bueno, de verdad, bienvenidos nuevamente y bienvenidas.
A ver, ¿cómo empezar? Creo que si nos miramos, pertenecemos a generaciones diversas. Me parece que eso es interesante, como para intentar pensar en qué momento estamos. Es una pregunta muy amplia, muy compleja quizás, pero digo, si empezamos en términos de pensar cómo está hoy la producción del cine nacional. Es un festival dedicado exclusivamente al cine argentino contemporáneo. Y qué ha venido pasando con el cine cordobés en los últimos años. Planteo eso como para arrancar, que sea un punto de partida. Quien quiera comenzar. Darío, ¿te parece? Ahí. ¿O quieren Tateti? No, puedo empezar a decir algo como para rápidamente pasar el micrófono. Creo que hay algo de esta propuesta que justamente digo esto de pertenecer a generaciones diferentes puede permitir que lleguemos a algo interesante que quizás sirva, quizás resulte útil, quizás no. Pero creo yo que es muy complejo, como los últimos 15 años, 20 del cine cordobés están marcados por distintas cuestiones. Córdoba en el mundo es una extrañeza, sobre todo por su cantidad de estudiantes de cine. O sea, ese es un capital humano, técnico, profesional que tiene Córdoba, que no es común, es verdaderamente particular. Y creo yo que 15, 20 años más allá de que hay directores y directoras que hace mucho más tiempo que vienen haciendo cine en Córdoba y que quizás hoy, por una cuestión como de simplificar, quedan afuera de la discusión, en estos 15 años se empezó sí a producir con mucha más intensidad, si se quiere, empiezan a aparecer películas que tienen buen recorrido por festivales, digamos, más, menos importantes, pero que se ven en el mundo. Y aunque parezca mucho, lo que tiro yo como idea, 15 años es muy poco tiempo para hacer una evaluación en términos de rendimiento. Y creo que eso es lo que hoy, además de políticas que no ayudan, es parte de lo que nos pesa, digamos, como esta evaluación, como bueno, lo que pasa con las películas del cine de Córdoba, y es como 15 años no es absolutamente nada en una cinematografía. Hay algo valiosísimo que se viene construyendo y en algún punto es como que cuando directores y directores están dando su primer, segundo, hasta tercer paso, sigue siendo un realizadora joven, ya le cabe, digamos, como una especie de balance y es como, no, bueno, esto no sirve. Entonces creo yo que por un lado está la cuestión política, por otro lado está cierta confusión de muchos que quizás tuvimos la suerte, no como las chicas, que se van a recibir en un contexto mucho más complejo. Yo me recibí en 2010, 2011, donde había políticas nacionales que buscaban federalizar la producción. Hoy eso prácticamente no existe. Entonces nada, creo que está bueno que veamos el cine que se está haciendo en Córdoba con un poquito más de benevolencia con lo que se suele hacer en algunas charlas de análisis, porque está buenísimo lo que se está haciendo. Por aquí, Ale, te cedo. Te cedo la palabra. A ver, como los dos extremos, las dos puntas ahí de la... Ahí va. Sí. Sí. No, tenía una pregunta ahí, pero... Bueno, no estoy para nada de acuerdo con Darío, no. No, tengo más ganas de escuchar a las chicas y a gente joven, la verdad. No. A veces uno habla mucho, siempre, de muchos lados, sobre cine Córdoba, sobre cine nacional, y yo me canso de escucharme a mí mismo ya. Entonces, más vale que pueda decir un montón de cosas, ver desde dónde. Coincido con Dari, evidentemente, si hay que pensar el cine cordobés, más vale que los 15 años es poco tiempo, coincido también. De golpe me está ocurriendo que ahora con el cine cordobés, justamente esta semana, ando muy movilizado en lo personal, porque se ha estrenado una película que, no sé si ya la han visto, que es Para hacer una película hace falta un arma. Y a mí lo personal me ha pateado el tablero en muchas cosas, o me está pateando el tablero en muchas cosas, porque
Sin duda que yo siempre fui de los que, bueno, estuve quizás desde los inicios, cuando se empieza a construir hace estos 15 años, que dice Dari, de todo lo que viene ahora, creyendo que había una historia, sabiendo que había una historia, evidentemente, no era ingenuo frente a ella, pero esa historia estaba, bueno, muy inconclusa, muy coartada, muy de a pedacitos y casi nada, o directamente nada vista, porque no podíamos acceder a ella ni conocerla, y bueno, qué sé yo, y estos últimos... no solo esta película, sino hace unos meses también me tocó ver algunos cortos que se hicieron en aquel entonces, restaurados justo ahora. Entonces uno dice, pucha, teníamos una historia y había una tradición. Todavía tampoco sé muy bien cuál es esa tradición, ¿no? Pero de golpe es como darte cuenta, che, había papás, abuelos, que fueron nuestros docentes, nuestros profesores, pero nunca se asumieron en ese rol, no se asumieron no porque no hayan querido, sino porque no pudieron. Y de golpe, bueno, eso me tiene muy movido porque me tocó ayer estar en la charla con la película, con Santiago Saín, y hablamos un poco de estas cosas, de decir, bueno, de golpe uno descubre que pasaron cosas y de golpe hay que ver hasta qué punto como generación tomamos el guante de eso. En lo personal me dan ganas de tomarlo, ese guante, porque creo que se hicieron cosas y que hubo un compromiso político que estuvo muy bueno, más allá de que terminaron muy mal, terriblemente mal y espantosamente mal, porque bueno, las películas fueron aniquiladas, las personas fueron aniquiladas física y o psicológica y moralmente, y más vale que bueno, uno empieza de golpe a poner un espejo, porque ahí nomás. Anoche, después de esa película, también la volví a ver por cuarta o quinta vez, A la noche está marchándose ya, y también, después en la charla posterior de esa película, fue imposible no trazar un paralelismo. Y de golpe empezamos a encontrar puntos en común. Y bueno, era fuerte eso, ¿no? Pero no punto en común con el documental de Santiago Saín, que es igual de reciente, sino con aquellas otras películas. Y dijimos, che, mirá qué loco se filmaba esto. Che, mira, pero La noche que está marchándose ya también está filmando lo mismo. Y eran incluso hasta algunos espacios comunes, ¿no? Y eso era muy fuerte. Ver las imágenes de Córdoba de aquel entonces, ver los jóvenes de aquel entonces, ver la idea de comunidad de aquel entonces. Yo tengo muy clara la idea de comunidad de ahora, por lo menos de algunos, ¿no? Que no todos, evidentemente, pero algunos que más o menos hemos ido, estamos transitando ciertos lugares o ciertos espacios. Y ahí de golpe a mí se me está empezando a aparecer otro mapa. Y también no voy a ser tan pesimista, porque ayer lo dije, creo que lo que se viene más allá de las malditas políticas públicas o las políticas públicas de mierda que hay en este momento, conocer la historia yo siempre creo que es algo muy bueno hacia mañana. O sea que le tengo mucha fe a lo que puede venir gracias en parte a la película de Santi. Porque creo que ahí nos está ayudando a armar un mapa que estaba, insisto, totalmente difuso. No voy a spoilear, pero al cierre de la película, porque es un documental, no hay mucho para spoilear, al cierre de la película, Ana Moadet dice que había una especie de agujero negro, fueron esas sus palabras, con respecto a todo lo que era la historia previa, ¿no? Y ahora de golpe ese agujero deja de ser tan negro, digamos, ¿no? Empieza a tener ciertas luces, o por lo menos grises. Y ahí creo que tenemos una tarea. Por eso digo que está bueno también tomar un poco ese guante, porque tenemos que empezar a hacernos cargo, investigar mucho más y ver mucho más lo que se hacía antes, y para ver eso cómo nos resuena, y también a ver si lo que vamos a hacer mañana, bueno, podemos tomar lo que nos guste de eso, ¿no? Capaz que es demasiado en el aire, muy teórico lo mío, pero hasta casi quizás medio iluso, pero bueno, en eso de golpe hoy, anoche llorábamos todos viendo la película, ¿no? Pero hoy me levanté esperanzado. Hay esperanza en el país. ¿Alguien más quiere decir algo, Vicky? Puedo aportar en el sentido de cómo podemos realizar cine hoy, como hablaban también ellos de cómo las políticas públicas quizás no están ayudando en este momento. Particularmente es como que pasé toda la carrera pensando en cómo voy a salir y cómo voy a poder hacer cine luego. Entonces también en ese investigar, en ese decir, bueno, ¿cómo voy a sobrellevar después mi carrera profesional? También tuve la dicha de poder encontrarme que en estos espacios
así como estos festivales de cine, ayudan un montón, tanto acá como afuera, en el sentido, en otros países, nosotros no nos damos cuenta, pero estos países, Argentina u otros países de Latinoamérica, son como también considerados muy interesantes a la hora de filmar. Entonces hay festivales quizás que son grandes, no, ahora particularmente no tengo ningún nombre, pero está bueno como que seguir indagando en eso y decir, este festival puede financiarme esta película que yo quiero hacer acerca de la historia de Córdoba, acerca de otra cosa que yo quiera hacer. En Cannes ganó un cortometraje argentino que no está producido para nada por Argentina. Está dirigido por un argentino, pero está producido por Francia, México, y sé que hay un país más que no me acuerdo. Y es muy loco que nuestro cine siga siendo premiado, pero a la vez no es nuestro el premio, se lo lleva Francia. No, las escuchaba, te escuchaba a las dos Vikis, y a la vez me quedaba con esto que decías también, Ale, intentando poner en diálogo las cosas para que no quede todo tan separado, fragmentado. Vos, Alex, traías esta película de Santiago Seguín, que coincido, es un suceso, ¿no?, en el cine cordobés. Y de repente también están estas inquietudes en las que nos estamos involucrados, o están involucrados muchos estudiantes de cine, es decir, ¿cómo se puede pensar hoy el cine en términos profesionales? ¿Todavía se puede pensar el cine? Quizás es la pregunta. ¿Todavía se puede pensar el cine en términos profesionales, laborales? Ingresé a la carrera de cine con la confianza y con la certeza de que era lo que quería dedicar mi vida. Después, en el medio pasan muchísimas cosas. En el medio, la vida adulta, las responsabilidades, la economía. Pero sí, con esa confianza y con esa certeza, primero también, y creo desde este lugar, de poder ver en la Facu a profesores y profesoras como el Santi Sein, como Ana, como la Caro Bravo, que es directora de arte y que ha estado en muchísimas producciones hermosas acá de Córdoba. Y digo, es un orgullo también como estudiante tener al frente a docentes que han estado produciendo, que están laburando, además de la docencia, en el cine local y en el cine. Entonces, pensando en nuestro universo de producción local, y yo digo, hago una revisión años atrás como persona que le gusta el cine, como persona que pasó la vida viendo cine argentino, y digo, me gusta pensar que hoy puedo ir al cineclub y ver películas cordobesas y que me muestren Córdoba, y ver películas que me hablen de la historia también del cine de nuestra ciudad. Entonces es lindo. No sé si me voy mucho, pero me parece que es importante también primero mirarnos en pantalla, contar nuestras propias historias, no estar siempre mirando hacia afuera, y más en un contexto de de recorte total y absoluto, donde nos han soltado la mano, donde estamos empezando a caminar un poco, a ponernos en pañales, como decía Dario hace un rato, son 15 años, estamos hablando de una producción, pensando en retrospectiva hacia atrás. Pero bueno, de pronto tenemos también un fondo de fomento que busca apoyar producciones incluso de estudiantes, esto que hablamos hace un rato. Hay un gran volumen de estudiantes que está pensando en estudiar cine, pensando en hacer cine, con todo lo que eso implica, porque no todas las personas quieren dedicarse a ser realizadores y realizadoras. Quizá hay una persona que tiene deseo de ser guionista, deseo de ser director de arte, de ser sonidista, de ser investigador también, ¿por qué no? Y me parece que también hay algo de decir, bueno, poder pensar la producción, no solo en términos de comunidad, de construir un futuro juntos, tanto en los espacios educativos y en los espacios que nos pueda ofrecer la ciudad y la provincia, sino también de pensar en esta lucha que tenemos que dar para no perder lo que ya hay, y para empezar a pensar cuáles son las herramientas para que nuestra cultura no siga en detrimento y podamos seguir haciendo. Creo que la mirada hacia el futuro es con esperanza, no en este contexto que es terrible, pero sí bajo el deseo de que ojalá que sea así, y que somos parte de esa lucha, y que todos tenemos que no soltarle la mano al cine, ni al arte, ni a la cultura en este contexto que nos toca atravesar.
Yo voy a polemizar un poco como para ponerlo un poco más divertido. Sí. Ahora iba a hacer lo mismo. Iba a ser Dr. Jekyll, Dr. Hyde. Primero Mr. Hyde, dale. Digo, en relación a lo que ella acaba de decir, me parece que está buenísimo, que no lo había pensado ahora. Si yo hace 15 años al estudiar hubiese visto 2 o 3 películas cordobesas mínimo al año en el Cine Club Municipal, seguramente hubiese tenido una linda esperanza de terminar y hacer una peli. Y cuando pienso en el altísimo porcentaje de películas que se hicieron sin dinero, que son la mayoría, todavía más, digo, como a pesar del contexto, me parece que está buenísimo. Y que no era tan común allá por el 2010 cuando yo terminé. Lo que quiero polemizar sobre tu reflexión en relación como a cierta, no sé si comodidad o qué, con alcanzar como algunos festivales de cine. El cine es súper amplio, es arte, para algunos es industria, para otros es una mezcla, para otros. Los festivales de cine permiten que el cine que nosotros hacemos se vea principalmente porque a la industria no le interesa lo que nosotros hacemos. Y dudo que cualquier realizadora de Córdoba sienta que ha llegado como un lugar de comodidad por estar en un festival de cine o tome alguna decisión al dirigir una película pensando en quedar exclusivamente en un festival, digamos, o transitar como esa sensación de éxito por evitar esos espacios. Yo creo que hay que valorar que los festivales de cine, clase A, segunda línea, tercera línea, los que sean, programen nuestras películas, porque en esos lugares es donde se ve lo que nosotros hacemos en grandes cantidades de espectadores. Después de llevar esas películas a una sala comercial es prácticamente imposible. Entonces me parece que no es menor que de repente el documental de Santi haya estado en Rotterdam, no me quiero equivocar, por poner uno de los, de los 10, 15 festivales más importantes, pero hace tiempo que las pelis de Córdoba habitan esos lugares y creo yo que es motivo de orgullo. Y pasa mucho, voy a poner un ejemplo concreto, por ejemplo, Mariano Ginas, que hace un cine como más de corte independiente, cine-arte, para lo que el gran público puede llegar a considerar, y de pronto pega un éxito comercial como co-guionista de Argentina 1985, que es una peli que todos fuimos a ver y muy celebrada, importante para el país. Y esa película se vio sobre todo porque lo tiene a Darín como protagonista. Entonces digo, como, ¿qué es quedar en un festival y qué es hacer cine comercial? Muchas veces lo determina quién es el que está en el cartel de la película. Entonces yo valoro muchísimo que las pelis de Córdoba hayan podido habitar esos espacios de los festivales, súper importantes. Y entre los festivales, uno de los más lindos, el de Santiago del Estero. Creo que algo que está muy bueno es, por ejemplo, esto que estamos haciendo, esta charla, o incluso, por ejemplo, a veces suelen hacer como fiestitas luego, o como esas cosas donde hay un encuentro entre cineastas, que me parece que eso está muy bueno y muy explotable para nosotros cineastas, porque ¿quién más que nosotros podemos entendernos primero? Y segundo también, para poder quizás avanzar en algo es mucho más factible estar con otro que estar solo. Entonces, por ahí también aprovechar esas instancias, como que esa otra parte de los festivales, que, bueno, quizás uno no llegue a quizás el éxito que quiera, pero tiene la posibilidad de establecer contactos. Particularmente tuve la oportunidad de estar en el Berlinale el año pasado y fue también, no sé, por ejemplo, estar en un cafecito y de repente pasan 2 personas que estaban yendo al festival que hablaban español y nos pusimos a charlar. Y esas personas ahora nos seguimos por redes sociales y bueno, ahí quedó el contacto, pero es ese poder establecer. O no sé, otra cosa que también pasó fue que me quedé hasta el final de una película que tenía además para hacer preguntas y respuestas con los realizadores y eso estuvo muy bueno porque después al final terminé hablando con el director, el editor y también, o sea, conversar. Poder también, no sé, esos proyectos que quizás también tenemos, poder compartirlos y escucharlos, o sea, qué nos dice el otro cineasta.
Entonces, bueno, nada, como que también esas cosas están muy aprovechables también para nosotros. También hablando, por ejemplo, no sé si todos hemos cursado ya la última materia, TRA, o igual estás cursando. Bueno, con la Viole sí, la cursó parte de lo que es esa materia, que es la materia del taller de realización audiovisual, que una de las últimas materias de quinto, que tenemos que hacer una producción de un cortometraje lo más profesional posible, y en eso es la búsqueda de financiamiento. Y dentro de esa búsqueda se hacen matecitos, cafecitos, ferias. No sé si eso... hablar un poco de eso, de esa posibilidad de juntar la plata para poder hacer películas, largometrajes o cortometrajes a través de eso, si es una posibilidad real para nosotros, es cómo se va a financiar el cine de ahora en adelante. A ver. Volvamos, tenemos como 2 puntas Sí, por hay como acá. 3 o 4 puntas que, a ver, Sí. voy escuchando palabras y quiero decir cosas sobre... Sí. A ver, frente a la producción hoy está todo mal. O sea, si vamos a hablar de la producción, tiremos mierda porque está todo mal, evidentemente. Estamos quizás no en el peor momento del cine cordobés, sino en el peor momento del cine argentino. Creo que hace décadas, probablemente, quizás, bueno, a lo mejor en los 80 estuvieron tan mal. Digo porque se producían, si uno piensa en términos, creo que 15, 20 películas al año con suerte. En los 90 también. Los 90 hasta por ahí también, sí, 80, 90. Pero con una tecnología más inaccesible. Evidentemente, sin duda. Películas quizás un poco más grandotas, caras, tecnología más compleja por fílmico, sin duda. O sea que fue en los 80 una década, bueno, nefasta, producto de los 70, que era peor aún, evidentemente. No porque los 80 han sido malos per se, sino porque, bueno, obviamente hubo un contexto. Creo que estamos igual de mal que en esas épocas. Alguien que de golpe ha visto, bueno, o atravesó un poquito más de años viendo películas nacionales. O sea que la producción es un momento que ahora se vayan a producir con plata del Inca 15, 20 películas entre ficción y documentales al año. Es patético, porque veníamos de 200, ¿no? Y cero de Córdoba, cuando antes por lo menos había 4 o 5, ¿no? Al año, quizás hasta más si sumo documentales. Muchos en los últimos años pasaron al tema series porque había también guita en las series, o sea que por lo menos, bueno, laboralmente y en términos profesionales podían laburar en series. Que voy a la parte que la palabra que usaste, Vicky, que lo profesional, si voy a decir, ¿puedo desarrollarme profesionalmente? No. Perdón, estamos hablando de cine, ¿no? Digo, me gusta estar hablando de cine y que tenía miedo que, digo, con estudiantes me salgan con web series, cine vertical, no sé. Todo bien. Que no es un problema, digo, no. Digo, también forma parte de la profesión, el audiovisual en términos amplios, y está todo bien. Justamente la posibilidad de trabajar, pero Por supuesto. cosas que no necesariamente van de la mano. Por eso estamos usando la palabra cine. Bueno, en cine profesionalmente, bueno, no hay ninguna chance, no la hay de gente con ya muchísima trayectoria en Córdoba y profesionales y amigos que de golpe han hecho cosas increíbles en todos los rubros habidos por haber, no necesariamente directores y guionistas, sino sonistas, directores de arte, foto, bueno. Y vivían profesionalmente de ellos, no muchos, pero sí un buen número, ¿no? Y habían armado su vida en torno a ello y ahora, bueno, todos nuestros amigos de Ari, míos, muchos en común, no tienen más trabajo, están buscando otros trabajos, se están dedicando a otras cosas. Quizás una de las productoras más reconocidas de Córdoba y con mayor trayectoria está trabajando para una inmobiliaria. Digo, no quiero decir que... Y me dijo que no tiene ganas de volver a hacer cine. Espero que se arrepiente y ojalá que sí vuelva. Me refiero a Inés Moyano, que bueno, tiene en su haber por lo menos 13, 14 películas, que es muchísimo, ¿no? Muchísimas. Y capaz que llega a 15 si me apuran. En fin, digo, y eso es y ella está contenta porque me dijo hace poco, tengo plata todos los meses, Ale, no lo puedo creer, estoy feliz en mi vida. Tengo un sueldo todos los meses. Después de haberle dedicado 20 años de su vida, sudor y lágrimas a la producción de cine en Córdoba, ¿no? Haciendo las primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas, ¿no? Películas cordobesas. Eso es triste, es terrible. A mí me parte el alma, me da mucha... Me alegro por ella, pero me pongo muy contento por ella. Que sea asalariada, pero bueno, digo, qué sé yo, es alguien con el que hemos hecho un recorrido, bueno, muy grande. Entonces, hacer tres profesionales está dificilísimo. Los festivales, todo bien, más vale que uno también ha curtido el mundo de los festivales hace muchas décadas ya, y más vale que son esos lugares de encuentro hermosos, divinos, pero también después con el correr de los tiempos, de que los primeros años uno se fascina en esos lugares y todo bien, porque conoce gente, porque después de golpe te empezás a instalar en esos lugares y bueno,
Y es una más y todo bien, y somos todos amigos, y se genera una comunidad linda y buena onda, y yo de golpe los últimos 2 o 3 años había dejado de ir a festivales, volví a alguno que otro este año, y de golpe te volvés a encontrar con todo el mundo, y realizadores, y productores, y guionistas, y críticos, y programadores, y bueno, qué sé yo. Los que pueden todavía mantenerse en ese ámbito, hay un lugar de comunidad que está piolísima, solo que todos están padeciendo lo mismo. Ninguno puede producir, ninguno tiene mucha expectativa de poder hacer futuras películas, en lo concreto, en lo breve. Eso es un mocazo, francamente, es un problema nacional. Córdoba se pliega al problema nacional fácilmente, lo que también es una cosa terrible, porque podríamos ya con todo lo hecho y con todas las ganas que desde acá tenemos de no separarnos del Inca ni de lo nacional, pero por lo menos sí saber que hemos aprendido también a generar algunos recursos propios y algunas ideas propias en esto de dónde sacar plata, cómo la hago. Creo que acá se fue generando una especie de, a su manera, cooperativas informales, ¿no? De gente, vos lo sabrás, Darío, más vale por bombilla, como yo lo sé por otras productoras, que bueno, yo te banco, vos me bancás. Y creo que si hay algo que tenemos lindo, que ustedes ojalá puedan receptar como estudiantes, es que todos somos en sentido muy abiertos, buena onda, y nadie se la cree. Por eso no creo, Andy, en esto que se haya llegado a algún lugar o que se haya habido conformidad, porque creo que si hay algo que nadie tiene es ni cerca ínfulas ni de cineasta ni de haber llegado a nada, y Dari hizo películas tremendas, ganó siendo muy joven festivales claves, y eso no te puso ni lo puso a él en un lugar. Y si alguno en Córdoba sí lo ha hecho, creo que algunos productores y productores sí lo hicieron, tenemos muchas ganas de bajarlos de un ondazo. Francamente lo digo. Yo tengo muchas ganas de bajarlos de un ondazo porque son coterráneos míos, generacionalmente hablando, y decir, loco, empezamos en la misma vereda. Nos comimos los mismos mocos, estuvimos en el mismo barro. No te creas acá ahora que de golpe, ya sé que quieras pasar por encima de otros para tratar de sacarle 2 mangos, los poquitos 2 mangos del Estado que hay, estés desesperado por sacárselo a alguien, ¿no? Y por eso te creas ahora que sos un player, ¿no? Digo, anda a cagar, perdón. Digo, no. Sos un productor y sos como nosotros, como todos, y no hicimos nada tampoco todavía, ¿no? O sea, hicimos mucho, pero al mismo tiempo también creo que un poco con Dari, es muy poquito, 15 años. Y creo que acá lejos estamos de esa posición, digamos, ¿no? Eso está buenísimo porque creo que también esa idea de comunidad es como una invitación, ojalá lo sea, a las nuevas generaciones tienen dudas, tienen ganas, les contamos, vemos, súmense a los espacios de discusión, a los espacios de debate, a los espacios donde todo el tiempo el cine está fluyendo, ¿no? Si buscan plata, no por acá. Claramente no es por acá. Si buscan reconocimiento, no sé lo que es eso. Tampoco me interesa lo que es eso, básicamente. Ganar un festival está lindo, pero Además no lo podés decidir. no tal cual. Y a la semana se le bajó la espuma a la cerveza. Qué sé yo. Y después tenés que volver a laburar y tenés que seguir haciendo cosas y qué sé yo. Yo he ganado algunos premios algunas veces, no en festivales, pero he ganado premios por trabajo de uno y nada. O sea, digo, uno quiere seguir siempre haciendo una próxima, ¿no? Queremos eso, en definitiva. Creo que lo que queremos es estar en un rodaje. Yo hace 2 años que estoy en un rodaje, estoy desesperado de mi vida. Estoy realmente mal. O sea, y no sé cómo volver a estar en un rodaje. Cuando quizás ya estuve en 7, 8, no sé. O tenía en una época 1 al año. Y ahora no lo tengo y no lo va a haber. Y en eso, ahí sí nos empieza a doler algo. Y tampoco quiero tomar el lugar de que no quiero que rápidamente nos convirtamos, no quiero asumir ninguna derrota, primero antes que nada, por eso también estoy pensando mucho en la película de Santiago Saín, porque creo que esa generación lamentablemente no le quedó otra, no es que asumir una derrota, pero literalmente fueron derrotados, porque realmente fueron derrotados a punta de pistola, insisto, y exiliados, muertos, bueno, quemados, sus obras, sus almas. Y entonces estoy lejos de asumir el lugar de una derrota. Quiero creer que solamente es una transición, un periodo nefasto que creo que rápidamente, si somos inteligentes, si seguimos por el camino que estamos, que es el de la comunidad, de no creernos, de seguir luchando, podemos rápidamente revertir esa situación para que de golpe, como años atrás, estudiantes digan, está buenísimo hacer cine en Córdoba porque puedo desarrollarme profesionalmente. Cuando yo arranqué, siendo de la misma edad de ustedes y estudiante,
era tierra arrasada. Ahora no hay ni cerca tierra arrasada. En esto no solamente la existencia de películas, sino la existencia de una generación que por lo menos sabe y supo muchas cosas. Y ya hemos tenido un roce internacional lindo, ya sabemos más o menos lo que significan los grandes festivales, sabemos lo que significan las grandes productoras, sabemos lo que son los otros directores, sabemos lo que es estar en una misma sala con nuestros ídolos, lo digo como cinéfilo, que es algo hermoso. Estar en la misma programación que gente que antes la veíamos lejísimo. Córdoba antes, créanme, cuando yo era estudiante estaba no lejos. Era un lugar, el cine del mundo era un lugar realmente inaccesible. No había chance de pensar una cercanía con el cine del mundo. Hoy estamos a 1 o 2 grados de separación. Antes eran 18. O sea que por eso no hay tierra arrasada, ni cerca. Entonces, el pesimismo, yo si quieren que lo seamos, lo somos, y lo puedo ser, me sobran motivos, pero también digo, han pasado cosas. Digo, por lo menos hay una base ahora que, insisto, si las nuevas generaciones lo saben capitalizar, si queremos seguir peleando para que el cine sea algo público y con inversión pública, no gasto público, que no es lo mismo, si alguien votó mi ley y cree que el cine es un gasto, bueno, sorry, está mal. Perdón, no es así para nada. Si más o menos creemos eso, creo que además podemos empezar a coincidir en muchas cosas y tomar muchos acuerdos. Digo, ¿no? Los funcionarios que están ahora, mañana no están. Alguien que como vos, Dari, también quizás, y quizás yo un poquito más todavía, los vi a todos los funcionarios. Les conocí la jeta a todos. Y discutí con todos. Y 3-4 años era una mierda, otros 3 o 4 años estaba buenísimo porque ese funcionario de golpe tenía media sensibilidad con el cine y te tiraba un centro, después venía otro que no, y así. Y las películas se siguieron haciendo. Más vale que ahora podemos, insisto, no quiero que nos convirtamos en viejos vinagres, amargados y diciendo, no vamos a hacer, se puede nunca más. Estamos mal, sí. Es un mal momento. Pero bueno, quiero creer que yo de acá a 2, 3, 4, 5 años podré volver a hacer una película en mi vida. Ojalá, qué sé yo. Sí, sumo Sí. pero creo que nosotros Sí. también tenemos ese mismo deseo, justamente, de saber que pasando... Es terrible pensar, pienso en esto que decía Ale, que estamos hablando de un contexto en donde... No solo pensar, o sea, la sola posibilidad de pensar en hacer cine, no solamente decir, bueno, ya estoy produciendo, ya estoy en un rodaje porque no lo hay, no existe, o a menos que sea un trabajo académico, un trabajo que nos convoque para poder estar ahí, pero es cierto que después cuando nos vamos a poner a pensar, bueno, tengo ganas de hacer este proyecto, tengo un montón de ganas de, ¿y a dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y cómo junto a la gente? Pero manos sobran, digamos, o sea, manos... Estamos llenos de cineastas y de realizadores increíbles acá. Entonces pensar, somos un montón, lo que nos falta es, en este momento, un gran soporte, que es el soporte estatal y el soporte... Y también pienso, como trabajadores de la cultura, por ahí no, en este deseo de no recaer en la desesperanza, de pensar que va a ser siempre así, porque creo que todos queremos que no lo sea, pero hay una idea de que la cultura está a lo último y de que, bueno, hoy el discurso es la cultura como pasatiempo, como hobby, ustedes autofinanciense, ustedes fíjense cómo se las arreglan, no tenemos por qué... Y detrás de esa mirada no solo que es una mirada no solidaria y no empática, sino que es negar que la cultura es nuestra identidad nacional y forma parte de nuestro patrimonio, y dejarla en ese lugar de poca cosa es gravísimo. Y creo que sí tenemos la conciencia suficiente como para poder tener esta conversación y como para poder hablarlo entre nosotros y para poder pensar que no es eso lo que queremos, y que está bueno que todo el mundo también lo empiece a tener esta charla en la casa, que empecemos a salir, vayamos al cine a ver películas, que vayamos a acompañar a nuestros amigos que están haciendo sus producciones, nos demos una mano también. Cuando pase esta tormenta espantosa podemos llegar
a renacer un poquito de las cenizas, espero. Me parece importante lo que se viene diciendo respecto a la participación del cine nacional, obviamente, en festivales. No sé si como fin último, o sea, en definitiva, los festivales, es cierto, dan una ventana de exhibición importantísima, pero tampoco podemos ser ingenuos a lo que representan muchos de ellos, ¿no? Sobre todo los europeos, es decir, son instituciones en sí mismas que también modelan formas de pensar y hacer cine. Entonces, en ese sentido, digo que muchas veces, está bueno plantearse, creo, volviendo a una pregunta anterior, ¿desde qué lugar se piensa un plan, o sea, un proyecto cinematográfico, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los guiones? ¿Qué se está escribiendo hoy? Y en ese sentido, sí, pensando también incluso a dónde se van a mostrar las películas, dónde se van a exhibir. No sé si eso también surge en los debates, en las conversaciones que ustedes tienen en el ámbito estudiantil, de lo que se logre filmar, dónde se va a mostrar, dónde se va a proyectar. Netflix, bueno. Bueno, YouTube es una comunidad que está totalmente como un canal desprestigiado. No, para mí YouTube representa un poco esto de, por ahí, gente de mi generación que lo ve como una derrota, y hay películas que después de su paso por festivales y demás, terminan en YouTube con una cantidad de visualizaciones impresionantes. Entonces digo, eso es lo que a mí me lleva a pensar esto que decías, Andrés. ¿Cuál es el fin? Digo, queremos que la gente vea nuestras pelis, queremos ganar la Palma de Oro, queremos estar en Netflix. Hay algo ahí que es difícil pensarlo cuando recién estás empezando, porque cuando estás empezando lo primero es hacer y equivocarte, digo, y no poder, digo, medir lo que uno hace por justamente a qué lugar accedió tu peli es cruel, porque, insisto, muchas veces depende de quién es el actor o la línea editorial del festival de tal o cual programación, y de pronto también, no sé, vas al Cine Club Municipal Hugo del Carril, que tiene un público y lo viene laburando hace un montón de tiempo, y ves que las proyecciones se llenan, y después vas a otras salas que también hacen un esfuerzo y un trabajo enorme y van 10, 15 personas. Digo, también Córdoba tiene más estudiantes de cine que cantidad de espectadores de cine de sus películas que produce. Eso es una autocrítica que hay que hacer. Son un montón de, creo yo, de cosas que hay que revisar hacia adentro. Suelo reunirme con amigos, amigas, directores, directoras, por lo general más hombres que mujeres. Estamos llegando como a una conclusión de que somos más directores que productores también. Córdoba quizá tenga, en términos de nuestro gobierno, demasiados directores para lo que puede bancar. Pero bueno, sin entrar en ser un viejo vinagre y pesimista, porque yo rápidamente me convierto en eso, creo que está buenísimo, digo, esto de la derrota de la generación del 70, que es una derrota concreta, con muertes. La nuestra, hoy en día, mucho más naif, es una derrota en relación a que en los últimos 10, 15 años accedimos a algo que hoy no está, o sea, hay una pérdida. Y quienes hoy están recién egresadas, digamos, o estudiando, sin querer lavar un poco todo lo malo que ya venimos compartiendo, creo que tienen una, si se quiere, una oportunidad de decir, bueno, yo salgo, las reglas son estas. Y también entender que la mayoría de las películas que hemos hecho, los que somos hoy viejos y estamos derrotados, se hicieron sin dinero. A mí me está pasando un fenómeno que me pasó en el 2014 cuando hice mi primera peli, que surgió de haber ido a un festival de cine y toda esa emoción de juntarte con gente, de que ves algo posible y de decir, yo quiero hacer esto. En ese momento fuimos a la sierra a filmar mi primer peli, que se llama 1 de enero, y yo tuve que decirle a mucha gente, tipo, no puedo seguir sumando gente al rodaje porque no tengo plata para pagarle comida, porque ni siquiera era que le pagamos un sueldo. Después se profesionalizó, hubo concursos, apoyo, además empezamos todos a ser técnicos, además de hacer pelis, y se convirtió en el trabajo de más de uno. Y ahora, el sábado, voy a ir a rodar una jornada de una película que vamos a ir filmando muy de a poco, en la que yo soy productor, y me está pasando lo mismo. Tipo, amigos que dicen, che, yo quiero ir, y les tengo que decir, me encantaría, pero bueno, somos 10, 12 y sobramos, o sea, 10, 12.
Entonces digo, hay algo ahí de ser estudiante, de no tener quizás hoy, sí hay un peso económico, digo, que lo tiene toda la sociedad, porque si estás mal y no llegas a fin de mes, no puedes pensar en hacer absolutamente nada. Pero bueno, creo que eso, que ser estudiante de cine hoy y teniendo las herramientas tecnológicas, teniendo gente con experiencia a la que se pueden acercar tranquilamente como para compartir un poco el proceso, puede estar muy bueno. Y en relación a esto creo que sí, bueno, perdón, me voy a poner un poco pesimista, pero es complejo pedir hoy en día que haya cierta empatía por la necesidad de tener, digamos, como una cultura propia del trabajo en el arte, y además cuando matan a una nena de 14 años y muchísima gente no se sensibiliza con eso, digamos. Donde para un montón de gente ir a una marcha no es, digamos, una posibilidad. Entonces digo, están pasando cosas atroces de verdad que no sensibilizan un montón de gente. Bueno, hay que en algún punto, no digo resignarse, pero asumir que estamos en un momento verdaderamente malo y bueno, y empezar como a meterle un poquito el pecho. Yo les quiero preguntar acá a las chicas estudiantes, egresadas, ¿qué se está discutiendo hoy en el aula, en espacios, en espacios comunes de la Facultad de Artes, de la carrera de cine? ¿Participan de debates? Eso, es como... ¿Les interesan las películas cordobesas? ¿Ir a verlas todas? ¿Las conocen todas? Todas, no digo todas las 200, pero todas, claro. 30, 40, no sé. Sí, claro. Ahí te cedo, Vicky, pero quedó del otro lado la Vicky. Sí, claro. A mí eso me gusta mucho de nuestro... Yo hablo por la generación de cine que me tocó a mí entrar y crear una especie de comunidad. También somos, lamentablemente, estudiantes, en mi caso, no sé si vos, Vicky, que tocó atravesar un añito de pandemia, no, ni más ni menos, que también ha creado otras formas de vincularnos de pronto, y de pronto empieza la virtualidad, y de pronto empiezan otras formas ahí un poco extrañas con las que yo todavía no me encuentro, quizás. Pero que, no sé, en un primer año, en un segundo año, era encontrarse y estar en el patio del México o del Haití y estar toda la tarde como estudiante, haciendo vida de estudiante, hasta que empezamos a ser estudiantes trabajadores también, y a hablar de cine. Íbamos al cine club. Yo antes, sí, quizá por una tradición más familiar o más de ir al videoclub, con mi viejo, pero por ahí esta cuestión así de entre estudiantes, entre colegas, entre personas que queremos dedicarnos a esto, no era algo que me parecía, no sabía que estaba, y lo encontré en la facultad. Es decir, este interés por ver pelis argentinas y ver películas cordobesas y decir, che, cuando yo me salga de acá, o antes o después, o mucho después, lo que yo voy a hacer va a ser cine cordobés, porque estoy acá, estoy en Córdoba. Entonces el cine que yo voy a hacer es de acá. Y cómo no lo puedo conocer al cine nuestro. Entonces, sí, claro. Y ese interés creo que sale mucho de las charlas de patio, de las charlas entre amigos, entre colegas, entre profes, que también nos incentivan a eso. Digo, hay un rol de los docentes que es fundamental, no olvidarnos de eso, y que hoy es otra de las... Sí, no, claro, y hoy es otra de las tantas cuestiones de las que estamos hablando a la que necesitamos darle atención, porque la educación, y nosotros que somos estudiantes de educación pública, queremos hacer esto, queremos hacer cine, y si nuestros profes no tienen un pan para llevarse a la boca, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener estas conversaciones en el aula si no podemos pensar en otra cosa que no es en la situación de nuestras aulas, en la situación de nuestra facultad, en la situación de nuestra universidad? Entonces, en este momento, quizás nuestras charlas van un poco por ahí, tal vez nuestras charlas van más por las inquietudes del futuro y del presente. Y sí hay una desesperanza que cuando nos damos un poco la mano y nos hacemos un poco de fuerza, intentamos pilotearla hacia adelante, pero sí reconociendo ese lugar entre todos tenemos esta preocupación, todos hoy somos
estudiantes trabajadores. Existe un régimen que es, ¿no?, ser estudiantes y trabajadores como si fuera un régimen especial, y hoy realmente creo que la mayoría, claro, es lo normal, estudiar y trabajar, y trabajar y por ahí no de lo que hacemos, ¿no? Sí, de pasar por otro rubro. Entonces, la inquietud, claro, que está puesta ahí, la preocupación, sobre todo. Pero bueno, le cedo a la Vicky. Particularmente, sí también veo todo esto de lo que habla Viole. Veo cómo en las clases mucho se habla de esto, que me parece está muy bien. Al mismo tiempo es como que siento que falta ir un pasito más. Siento que si nos quedamos quizás en el hecho de decir esto está mal, no sé, tengo la idea de hacer que podamos hacerlo cueste lo que cueste, tengamos que conseguir los propios medios nosotros a partir de medios privados o públicos. No sé, particularmente yo empecé en la universidad y dije, a mí no creo que el Estado me financie las películas que yo quiero hacer, porque muchas veces yo tengo una idea que yo sé que no les va a interesar el Estado hacer. Entonces, desde mi primer año yo nunca confié en que el Inca me iba a financiar una película a mí. Entonces, con ese pensamiento, lamentablemente muy triste, por ahí me equivoqué, seguramente me equivoqué, ojalá que sí, aunque no sé con la situación actual, pero bueno, nada, cuestión que siempre pensé, ¿qué alternativas tengo yo para hacer cine? Entonces, bueno, por ejemplo, hay una materia que me gustó particularmente mucho desde el área de producción, que fue el diseño y desarrollo de proyecto, donde tuvimos que armar todo un proyecto y un presupuesto y toda una carpeta, una biblia de proyecto, y teníamos como que defenderla como si la estuviéramos mandando al polo audiovisual. Eso me encantó, en parte porque, bueno, o sea, no estamos... tenemos, bueno, este área del polo audiovisual de cómo poder presentar eso, y aparte nos hablaban un montón de los festivales, tuvimos que hacer toda una investigación, qué sé yo. Los festivales quizás no nos salven, pero bueno, son quizás una herramienta. Coproducciones también puede ser una herramienta, no sé, pero ese salir y decir, bueno, ¿cómo miércoles voy a decir lo que quiero decir? Por más de que nadie crea en mí, por más de que nadie quiera financiar lo que estoy diciendo, porque es como decían ustedes, o sea, es la necesidad de estar en un rodaje, es la necesidad de contar una historia también. Entonces, bueno, ¿cómo me puedo mover estando en el piso, en la peor situación que puedo estar? ¿Cómo me puedo mover para salir ahí y poder decir algo? Y quizás también otra cosa, hablamos de que ojalá por ahí nuestra película pueda estar en Netflix, ojalá podamos ganar festivales. Quizás también estar atento a algunas cositas que surgen. Por ejemplo, ahora este año me llegó una notificación ahí al LinkedIn que Netflix estaba buscando como, no me acuerdo si era para asesorar proyectos o para asesorar proyectos. Entonces, bueno, quizás no sea una película, pero que te asesore Netflix ya es un pasito a que puedas conseguir algo. O incluso a Netflix le puede gustar tu proyecto. Creo que División Palermo medio que empezó así, por ahí me equivoqué, no sé, no me acuerdo. Ahí va. Bueno, pero terminó en Netflix. Pero empezó por Perdón, sí. ¿Por qué quieren Netflix? Yo no quiero Netflix. Bueno, pero me refiero para profesionalizar o para estar... No. Claro. Perdón. Yo creo que está bueno que quien quiera Netflix no se vea como más éxito que el que no lo quiere, y el que no lo quiere que no se vea como más derrota que el que no lo tiene. Digo, hay algo ahí que es como, bueno, querer, poder, es muy complejo. A mí me parece como muy interesante lo que vos planteabas recién, porque me genera una duda, no sé si me podés contar, digo, pero esto que vos decís como que el Estado no va a financiar lo que yo quiero contar, para mi generación la posibilidad de ciertos concursos que fueron federales era justamente que el Estado permita que se pueda contar un poco de todo. Digamos, el Inca ha puesto plata en películas de Campanella que ganaron el Oscar y que probablemente hubiesen terminado en Netflix si hubiese existido en aquel entonces, y en documentales observacionales sobre una comunidad aborigen. En ese abanico ha financiado de todo, incluso con distintas miradas desde lo político partidario. Entonces, ahí es donde yo por ahí disiento y entiendo que alguien con herramientas, ya sea formación, como tenemos por tener la posibilidad de estudiar lo que estudiamos, o económicas, ya sea porque nuestras familias nos han podido ayudar o porque tenemos un trabajo y demás, podemos, bueno, más o menos quizás jugar a decidir un poco. El que no tiene esa herramienta, porque yo sí creo que hay gente que no las tiene, que no es una cuestión de si quiero puedo,
ahí es donde está el Estado para dar esa posibilidad. Entonces, me parece que es un poco de todo. Digo, el privado va a apoyar proyectos que considere pertinentes en términos de rendición económica. En mi experiencia y en la de muchos amigos y amigas, el Estado ha financiado de todo. A ver si tomo un poco el guante, creo que algo donde querés ir, Andy, también. En esto de la película que se quiere hacer, de la producción concretamente, a mí me ha tocado estar de los dos lados, digamos, ¿no? Me tocó participar y estar muy cercano y, bueno, y tener incidencias. Quizás creo que son en las dos películas más populares del cine cordobés, que fueron De Caravana y La Zurda. Por el cuarteto, por Rosendo, por lo que sea, porque hicimos guiones ágiles, no sé. Pero bueno, me tocó estar ahí. ¿Cómo? Espectadores, sobre todo de Caravana. Sí, sí. O sea que sé lo que es hacer un cine popular, que no era de festivales, que no era de nicho, para decir algo, qué sé yo, y que bueno, que se pensaba como para el gran pueblo. Digo, un cine popular para mí significó con De Caravana bajarme un día en el bondi y caminar por la 9 de julio, que de golpe toda la gente me empieza a decir de Caravana, de Caravana, de Caravana, de Caravana, de Caravana, y era porque toda la 9 de julio estaba tapizada con los DVD piratas de Caravana. Toda la 9 de julio. Y estaban todos los manteros diciendo de Caravana, de Caravana, de Caravana, de Caravana. Dígame si eso no es popular. Digo, Nada más popular que yo no lo podía creer. Con La Zurda para mí significa ser popular, era que de golpe me subo a un Uber taxi y sin siquiera le gusto preguntarme yo qué hacía, me empezó a hablar de esa película. Quiere decir que ¿la conoces? ¿Viste qué sé yo? No sé. Sí, 12 años la pensé. Hice 12 años el guión. ¿Qué sé yo? Digo. Mejor momento del taxista. Digo, pero no lo digo esto para, lejos de decir, oh, qué bien, ni van a gloriarme, sino, y de golpe, después de Caravana, al año estábamos haciendo la película más barata en ese entonces cine cordobés, que era con 0 pesos, un equipo de 7 o 8 personas, que nos fuimos 5 días físicas a Cosquín, 3D. e hicimos 3D. Y 6 meses después, la película estaba en Rotterdam, inaugurándose. Cuando Rotterdam inclusive era, hoy ya no tanto, pero en ese momento era el festival quizás más importante del cine independiente del mundo. Qué sé yo. Y así digo, ¿no? Y con la guita que yo ganaba del guión de La Zurda, por los premios que ganábamos, que fueron 3 o 4, yo bancaba mi película con la que no gané 0 pesos, nadie cobró 0 pesos y perdimos toda la plata del mundo. Y no fue ningún festival. Digo, y bueno, qué sé yo, y no importa. Digo, por eso digo, cuando a veces digo no importa Netflix, es no me importa una y la otra. Me da básicamente, en serio, lo digo lo mismo en muchos términos. Netflix, de hecho, después también quiso producir una nueva película de un nuevo proyecto Rosendo y fue un bajón porque de golpe era súper caro y lo dio de baja de un sopetón. O sea que Netflix te hace eso, digo, te pone también la zanahoria y yo no sé si tengo ganas de la zanahoria en Netflix. Yo tenía 3 proyectos de los últimos años, uno de una novela muy reconocida, una escritora cordobesa, no Camila Sosa Villada, hay otras conocidas, y un proyecto gigante, re caro, que yo iba a guionar, un amigo iba a dirigir y yo probablemente producir, y ahí nomás le dimos de baja, porque bueno, era una novela increíble, película demasiado gigantesca, sobre la campaña del desierto, no había chance, no había chance. Me encantaría hacerla, está ahí, los derechos de la novela está. Y nos la da una escritora súper reconocida y la escritora me dice, pero Ale, yo tengo todos los contactos en Netflix. No va para Netflix la película, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? No gracias en esa. Quizás otra sí, ¿no? Uno tiene que ir viendo también, ser vivo ya, o uno con los años medio bicho, y sabe más o menos por dónde meter un proyecto para que ese proyecto pueda caminar y no morir en el intento, porque también pasa mucho eso. Después yo tengo un proyecto personal, mediano, pero con plata también. No la puedo hacer por 0 pesos, lamentablemente, un mocazo. Me encantaría hacerla quizás de vuelta, a lo mejor por poco. Es mucho más barata que esta otra, pero tampoco la puedo hacer, porque ahí sí todavía necesito Inca, o por lo menos un aporte de 40, 50 palos, ¿no? Que no es poca plata, pero para cine es poco, ¿no? Para una producción es poquísimo hoy en día. Muy poca plata, pero bueno, si alguien me quiere dar 40, 50 millones, la filmamos. Y después de golpe pienso en otro proyecto y termina, y lo estoy pensando seriamente. Alguien me acercó un texto hermoso y sí, una pareja, 2 personas en mi departamento, lo puedo filmar. Me dan ganas, está buenísimo, pero, ay. Yo tengo una propuesta para... Dale.
Porque lo vengo hablando con algunos colegas a esto de que venimos cada tanto esto. Tenemos la peli cara, la peli mediana y la peli posible. Claro. Y yo lo que les planteaba, que obviamente no es fácil, es la que es cara y cuesta un montón, la hagamos posible con menos guita y no terminemos siempre, yo lo he hecho 2 veces, la peli posible con poca plata. Entonces, si tengo un guión, digo, me dan ganas de decir, tengo este guión que en realidad es muy grande para hacerlo sin plata, bueno, lo hagamos igual sin plata, pero hagamos ese guión, porque es la peli que yo quiero hacer. La otra también la quiero hacer, pero digo, la querés hacer por hacer una peli y buscas algo que querés contar que pueda ser económico. Entonces digo, en ese sentido también, digo, como con esta cosa de tengo 20 y pocos y salgo, estaría piola que se empiecen a hacer pelis ambiciosas, fallidas, desde lo técnico quizás, porque te faltaron cantidad de extras, pero que los guiones vayan más por ese lado que por el de, que me encantan. Insisto, hace poco se estrenó en Bafisi la última peli del Rodri Guerrero, que tiene 8 largometrajes dirigidos, algunos muy distintos, y la última son prácticamente 2 personajes hablando. La peli es conmovedora, es hermosa la película, gana un premio. No estoy diciendo no hagamos más ese tipo de películas. Lo que estoy diciendo, que se lo dije a un amigo que tiene su ópera prima hace un montón de tiempo y no la puede hacer, es como, bueno, si no tenés la plata, ¿qué vas a hacer? Y veo qué otra... No, hace esa peli. O sea, busca gente que esté disponible y hace esa peli con menos guita. Digo, un poco también con esto de no quedarse solo con lo malo, que propones vos, que me parece que está buenísimo, que a veces uno... Digo, cuesta, porque va a decir la puta, pero si se podía, hasta hace poco se podía, bueno, no se puede más, hay que seguir quejándose, pienso yo, por ahí difiero en eso, yo creo que hay que seguir quejándose, hay que seguir reclamando lo que nos merecemos, pero bueno, al mismo tiempo no quedarse en lo negativo e intentar hacer. Yo quisiera agregar algo de, también me quedé pensando en algo que decías, Ale, sobre De Caravana, ¿no? Y si se quiere lo conectamos con el inicio de la conversación, cuando vos, Darío, hablabas de 15 años haciendo ese recorte histórico, más o menos, bueno. Pero sí, 2010, 2011 se estrena De Caravana, 2010, ¿no? En Mar del Plata. 2010 Mar del Plata, en Mar del Plata. En Córdoba. Y también poniéndolo en diálogo con esto último que decías de películas pequeñas, ambiciosas, más grandes, bueno, escalas de producción. Pensando en términos de impacto cultural, ¿todavía es posible eso para el cine? Quiero decir, por eso, ¿no? Y cómo influye ahí el tema de los modos de producir y los recursos. O sea, porque está buenísimo las películas pequeñas, por fuera de toda estructura oficial, de repente, o como se puedan hacer. Es decir, nuestro cine básicamente tiene las grandes obras maestras de nuestro cine, nacieron de la clandestinidad inclusive, o sea, o en condiciones muy, muy, muy hostiles, muy difíciles. Pero pensando, por ejemplo, en De Caravana, ¿no? Tuvo ese impacto cultural, esa llegada popular al gran público, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pensar en eso? En que no quede en un cine tan pequeño, digamos, tan al margen de los modos tradicionales, por así decirlo, de producción, para que también llegue, ¿no? a más espectadores. No sé Pero valen todas. Digo, a eso voy, ¿no? Me parece tan importante una como la otra. A eso voy. No. Tal cual. Está bien, pero ahí la pregunta sería cómo, de nuevo, el vínculo que se establece con... Es un problema a nivel mundial primero, después de la región, después del país y después de Córdoba. O sea, si no vamos a hacer cargo desde Córdoba, llenar salas de cine, estamos al horno. No, ¿Qué sé yo? Digo, y también, ojo, la tendencia va cambiando. Por suerte creo que ha ido cambiando un poco. No sé qué me está pasando, que quiero ver todo el vaso medio lleno. Pero sí, no sé, no me estoy reconociendo. Creo que las películas chiquitas, no sé, pienso en Anora, que yo me acuerdo el año pasado con mis alumnos le vendí a Anora, que me encanta el cine de John Baker. Llega a un lugar Anora que antes esas películas no llegaban a ese lugar. Y Anora podría ser una película cordobesa.
Capaz que, salvando las distancias, un poquitito más de guita, pero no mucho más. Está bien, pero ahora... Poquito, digo, pero... Invirtió el triple de lo que costó la producción en la promoción. Por supuesto. Claro. Porque ganó Cannes, Dari. Pero por eso llega donde llega. Y Claro. yo lo amo a él. Sí. Pero digo, en producción... Esto de polemizar es más Sí, ahora nos divertido, peleamos, pero- dale, ahora se pone lindo, dale. No, digo, pero él incluso tiene películas Sí. mejores y más chiquitas todavía. Por supuesto. O sea, de Florida Florida Project, Project, Starlet, son sí. 2 personas en un departamento, casi toda la peli. Me perdí igual, pero digo, Anora puso mucha plata para llegar a donde llegó. Pero llegó, va a esta parte, digo, sí, ok. Pero de golpe una película que es pequeña, independiente en esos términos y en esa escala, de golpe es vista y llega a lugares que antes no tenían por qué llegar, y eso porque para mí ha cambiado una tendencia de espectador. Sí. Digo, Paul Thomas Anderson nunca hubiese ganado un Oscar, ¿no? Por La batalla tras otra. Por más que una película con Leonardo DiCaprio y ahí sí, de golpe, otra historia, obvio. Pero digo, ese cine autoral de golpe, para mí eso implica que hay algo que ha cambiado en los criterios de una gran industria. Suponiendo que me importa una gran industria, no sé por qué estoy hablando de esto, porque de última no importa, pero digo, creo que hay criterios que han ido cambiando frente a algunos consumos con respecto al cine, que hace que de golpe, lo que estás diciendo, que da lo mismo una que la otra, ahora realmente da lo mismo, no da lo mismo en torno a la guita para producirla, cuando de golpe no está el Estado presente. Pero en un espectador, creo que está distinguiendo menos ese lugar. Sí. O el cine ya perdió su gran lugar popular, asumamos esa derrota, y de golpe ahora equilibramos, ¿no? En donde de golpe, qué sé yo, películas brasileras pueden estar en tal lugar. Después más vale, yo entiendo, Adri, hay una campaña zarpada de difusión, porque te compra una super distribuidora que de golpe te va a ubicar con todo el lobby del mundo ahí y con toda la guita del mundo, pero ese director no es muy distinto a nosotros. A eso me refiero, que antes ese otro director sí era muy distinto a nosotros. Estamos acá porque tenemos ganas de hacer cine, porque nos gusta, no desde un lugar idealizándolo, ¿no? Es a lo que nos queremos dedicar, es nuestra profesión también y es defenderla como eso, como una profesión, como un laburo. Y además también algo que nos conmueve, que nos apasiona, yo por lo menos lo hablo desde ese lugar, porque en mi caso me acerqué al cine primero como arte, antes que como pensándolo como industria, que hace un rato salía, lo pensé, mi acercamiento principal fue desde un lugar de cercanía con la materia cinematográfica, con las ganas de explorar, con las ganas de estar rodando, con las ganas de conocer ese mundo de cerquita, y creo que hay manos para hacer comunidad. O sea, manos hay. Estamos acá, están allá y estamos acá afuera un montonazo. Entonces, manos para construir en comunidad hay un montón. Creo que esa puede llegar a ser nuestra principal red de salvataje, nuestra principal salvavidas. Y bueno, eso, quizás me quedo con esa reflexión. Quizás en esto de que sí es de comunidad, que es algo que bueno, venimos hablando hace un montón, sobre todo en el Cineclub Municipal y con cierta gente. Había en Córdoba lazos muy quebrados en un momento y que de golpe ahora por eso siento que con la película también de Santi se están sanando ciertos puentes y ciertos lugares. Y todo eso ha sido trabajo y ha sido pensado y hay gente que lo hemos pensado. Que los estudiantes vayan al Cineclub Municipal y esté lleno de estudiantes del Cineclub no es casualidad. Lo venimos trabajando hace muchos años y discutiendo hace muchos años y peleando por eso muchos años. Ahí sí, de eso sí me siento muy orgulloso. Las cosas, otras no. Digo, porque he hecho mucho para eso, en sentido de que antes esos lugares de exhibición estaban totalmente separados de los estudiantes y de la academia. Pero no se cruzaban, eran agua y aceite. Hoy es un caldo común, digamos, ¿no? Y está buenísimo eso. Entonces hay un gran punto de construir y es un lugar, ojalá, espero que lo sea o que lo perciban así como abierto a esa comunidad, ¿no? No a trabajar ni a sacar plata porque no, insisto, plata no hay nunca en ningún lado, pero sí un lugar de encuentro, digamos, ¿no? Donde la comunidad pueda aparecer y es un espacio que tiene que ser siempre tomado, digo, no es de nadie. Yo trabajo mucho ahí, pero no es mío ni cerca. Quieren venir estudiantes a echarme o decir, Ale, jubilate, yo feliz, en serio. Digo, en el sentido de que hace falta eso también, digamos, ¿no? Y creo que esos puentes están siendo
si se quiere una forma u otra, bueno, atravesados. Entonces ya no están esas cosas tan estancas, ¿no? Que antes era una cierta cinefilia, un productor, una estudiante, una academia y no tenían nada que ver. Y en las pelis del Santi estos días estábamos todos ahí. Los profesores míos, que yo los odiaba porque jamás habían pisado el cineclub, estaban. Lo digo en serio, digo, esa misma gente yo los he odiado. Y yo no me recibí de cine, no soy licenciado porque los odié. Lo digo así con todas las letras, digo, ¿no? Y se los dije en la cara durante muchos años. Y fui el enemigo público de la escuela de cine muchos años. Me invitaban a charlas, yo decía, los odio. Digo, porque ustedes justamente no trazaron estos puentes. No construyeron, no invitaron, todo eso, digamos, ¿no? Y ahora siento que es otra ese caldo. Por eso creo que a pesar del tormentón que estamos, está bueno. No, yo me quedo, digo, con lo que acabas de decir de tu acercamiento al cine más desde el arte que desde la industria. Está buenísimo. Digo, a mí me pasó lo mismo y creo que hoy sí obligadamente, porque dejó de ser un trabajo para un montón, tenemos que volver como a pensarlo de esa forma. Ojalá que sirva para que ese costado artístico, bueno, retome un poquito más de fuerza, porque creo yo que es lo que es quizás el capital más fuerte de las películas que se han hecho en Córdoba, no lo industrial, y que es justamente la mirada errada que tiene la actual gestión, digamos, del polo audiovisual, que está destinando como todos los fondos a planes de fomento que buscan atraer inversiones. A mí, digo, como nunca lo pensé al cine desde ese lugar, creo que la mayoría de quienes hacemos cine en Córdoba no lo pensaron desde ese lugar. Está buenísimo que haya gente que sí lo haga, pero no que se convierta como en una bandera, porque además el polo existe por gente como los que hace muchísimo tiempo vienen justamente haciendo películas más por el arte que por la industria. Con esta impronta artística termino también diciendo una frase que a mí me ha marcado mucho durante mis años en la universidad, que es sueñen y se quedarán cortos. Que todo esto también empieza por un sueño de hacer cine, sueño de decir algo, sueño de hacer algo estético hermoso o algo que rompa totalmente. Entonces no nos limitemos a soñar, porque eso sí es gratis, y toda buena película, toda lucha, cualquier cosa empieza por un buen sueño. Así que sueñen y se quedarán cortos. Bueno, esta fue un conversatorio, o un intento de conversatorio por lo menos, para dejar planteadas algunas ideas, algunas preguntas. Seguramente vengan más. Es la idea. Desde Festicalp intentamos fomentar estos espacios de intercambio. Nos encanta lo intergeneracional, me parece que es importantísimo. Se habló de puentes, se habló de comunidad, de reconstrucción histórica. Así que, bueno, que sea un punto de partida para seguir estas conversaciones y debates. Creo que hacen falta muchos más debates, hacernos muchas más preguntas en otros espacios. Así que gracias, Darío Mascambroni, Vicky, Violeta, Ale. Gracias.